hombres todos de la tierra, la canción sonora de nuestro Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Es un gusto saludarlos. Tenemos nada menos y nada más que al hermano Germán Bravo desde Venezuela, desde Caracas. Y pues queremos saludarte, hermano. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, hermano. Muy bien. Pues es un grato gusto saludarte. Hoy es un tema muy interesante porque a los hermanos lo que quieren y lo que queremos es aprender, hermano Germán. Así que vamos a empezar inmediatamente platicando sobre la reencarnación. Un interesante tema y la primera pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre la resurrección y la reencarnación, mi hermano? Bueno, la gran diferencia es que la reencarnación es un proceso evolutivo eterno para la purificación del alma. Y es necesario para reencarnar, pues morirse, ¿eh? Para poder reencarnar. Y se hace en otro cuerpo. Mientras que en la resurrección, si bien la persona se muere, pero rescata su propio cuerpo. Es decir, vuelve a revivir. Es decir, busca su cuerpo anterior y toma vida otra vez. Mientras que en la reencarnación eso no es posible porque tiene que nacer de nuevo. Esa sería la resurrección. Y claro, en la resurrección, también a nivel conceptual, significa un redespertar. Es decir, que la persona muere y es como si tuviera un sueño y luego vuelve a despertar. Pero el dogma religioso lo ha hecho ver que en la misma vida de la persona, y no es así, porque se redespierta una vez que uno muere. Cuando la persona muere, pasa por una especie de limbo inconsciente donde al tercer día ella va a despertar. Es decir, toma conciencia, despierta, pero va a depender del conocimiento que tenga y si despierta, pero no sabe que ha perdido el cuerpo. Ahora, por eso Jesús de Nazaret dijo, yo resucitaré el tercer día. Más o menos ese es el promedio de tiempo que tiene el espíritu una vez que muere para redespertar. ¿Ven? Es decir, duerme como 3 días consecutivos y luego despierta, pero despierta en un nuevo estado. Ya no tiene cuerpo. Esa es la diferencia. Claro que sí, mi hermano. Eh, ¿Por qué no recordamos? Me viene a la cabeza, ¿por qué no recordamos las existencias pasadas? ¿Qué no hace o cuál es la ley espiritual que no nos permite hacer esto, mi hermano? Sí, eso es muy importante porque eso permite, el no recordar, permite el cumplimiento del plan divino. Porque imagínate que nosotros recordemos, nacemos, reencarnamos y nos recordamos de todo lo que hicimos en vidas pasadas. Cuando es normal que la gente en sus pasiones mata a alguien por decir algo y dice, y si vuelve a nacer, lo vuelvo a matar. Pero lo que no sabe él que ahora él tendrá que parirlo. Va a ser mujer y va a parir. Y cuando para ese ser, ese fue que él le prometió que cuando volviera lo vuelve a matar. Y de hecho, sucede así, pero de manera inconsciente. Esos son los casos que la persona nace el hijo y lo bota, lo tira por el bajante, lo mata, en fin, porque el odio es tal que repercute. Pero no recordamos, es por ese aspecto, ¿no? Que nos permite evolucionar
y el cumplimiento del plan, porque si recordamos todo, no cumplimos el plan que traemos. Entonces, el no recordar facilita el cumplimiento de ese plan y a la vez de nosotros pagar nuestras deudas que tenemos pendientes. Pero es importante señalar aquí que el no recordar no significa que hemos perdido ese conocimiento. No, ese conocimiento está intacto allí y se patentiza, por ejemplo, con una comunicación mediunímica. Cuando el espíritu del muerto se comunica a medium, bueno, si fue médico, puede prescribir una receta a un paciente porque tiene todo su conocimiento. Pero en condiciones normales no recuerda nada. Pero ese conocimiento acumulado, por supuesto que no se pierde y se transforma en inteligencia. Es decir, ayuda a la inteligencia. Estos son los casos de que de repente están tratando un problema y le dicen a otra persona, mira, venga a ver tú si puedes resolver este problema. Y comienza a pensar y lo resuelve. En ese pensar está utilizando el conocimiento anterior que traía esa persona. Pero eso se transforma, como hemos dicho, en inteligencia, la capacidad inteligible de la persona. Oh, ok. Algo bien importante, mi hermano, y que es fundamental es preguntarte cuál es el motivo de la reencarnación, porque tiene que tener un motivo súper importante para que esa ley de retorno sea crucial en el desarrollo de los mundos. Sí, el motivo o el objeto de la reencarnación es que nos permite evolucionar, la evolución de nuestra alma. Porque si bien el espíritu es puro, viene directo de la divinidad, cuando nos individualizamos de esa energía única, nos envolvemos en el alma universal. Y el alma universal está integrada por los instintos de los tres reinos de la naturaleza en cada mundo. Entonces, al reencarnar, nos tornamos impuros. Y entonces el objeto de la reencarnación es purificar esa alma a través no solo de una reencarnación, de muchísimas reencarnaciones. Y a la vez tiene la finalidad también de lograr la gran fraternidad universal, del asentamiento del amor. Ese es el fin primordial de la reencarnación. Lograr nuestro fin último, que es que todos somos hermanos. Volver a ese... porque cuando nos originamos, entre comillas, pues nos individualizamos y se pierde ese amor. La misión es retornar a ese amor, porque ese es el fin de la humanidad en la tierra, que todos somos hermanos y unirnos en fraternidad, y es la instauración del amor, el reinado del espíritu en la tierra. Ese es el fin primordial de la reencarnación. Correcto, mi hermano. ¿Qué nos dice la Biblia de la reencarnación? Vamos a tocar ya puntos específicos dentro de la historia y la filosofía. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la reencarnación, mi hermano? Bueno, eso es muy importante porque si bien el judeocristianismo cree en la resurrección, omite la reencarnación. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento está claro que la Biblia describe la reencarnación. Por ejemplo, Jesús de Nazaret, que por cierto ahí es donde va a surgir el concepto de la resurrección, porque la iglesia lo mistificó, pero Jesús de Nazaret era partícipe de la reencarnación. Por ejemplo, el caso de Nicodemo. El caso de Nicodemo, que le pregunta al maestro Jesús de Nazaret que si existe la reencarnación. Y Jesús de Nazaret le contesta, no te extraño que tienes que hacerte niño nuevamente. Y obviamente Nicodemo, que era un sabio, entendió perfectamente lo que quiso decirle el maestro
Y él ripostó y le dijo, pero maestro, ¿cómo un hombre siendo viejo como yo puede volver al vientre de la madre? Y Jesús le volvió a contestar, no te extrañe que te diga que tiene que hacerte niño nuevamente, porque si no te haces niño, no puedes llegar a Dios. Y claro, ¿qué le está diciendo allí el maestro? Que hay que tener múltiples y muchísimas, infinitas reencarnaciones para poder purificar nuestra alma y hacernos asentar nuestra propia esencia, que es la esencia de Dios. Hacernos Dios, como dice el mismo texto bíblico. Hay otro pasaje también que se lo ponen los fariseos a Jesús, que le dice, maestro, ¿cómo es posible que en una familia de 12 varones, el primero se casó y se le murió la esposa? Y según la ley judía, la esposa pasa al otro hermano, al que desciende. Entonces, le dice, pero a este hermano bien se murió. Y entonces, ¿a quién va a pasar la esposa? Bueno, al otro hermano. Y así sucesivamente, o sea que a la mujer se le murieron todos los 2 hermanos y pasó por todos ellos. Entonces la pregunta es, hermano, cuando venga la resurrección, ¿de quién será la mujer? O sea, una pregunta lógica, ¿no? Si fue de todos. Entonces, eso pues desbarata pues esa concepción equivocada de la resurrección. Ok, mi hermano. Y es importante que todos los hermanos pues sepan de la reencarnación. Se redefine nuestra concepción de muchas cosas. Y vamos a seguir adelante sobre la planificación que tenemos. Y quiero preguntarte, ¿se reencarnan animales? Porque muchos hermanos han hecho esa pregunta. No, ese tema que viene del hinduismo, que por supuesto, ese dogma mistificado, hecho por las religiones, con la finalidad de atemorizar al creyente. Entonces se le decía que si se portaba mal, iba a reencarnar pues en un animal, en un cochino, en un perro. Y entonces ese era el castigo. Pero no, nunca jamás puede el espíritu humano reencarnar en un animal. Jamás. Porque justamente tenemos todos dentro de nuestra alma todos los instintos de los 3 reinos de la naturaleza. Y precisamente en la reencarnación consiste en dominar esos instintos, sobre todo el instinto animal, que es el más notorio. Dominar instintos para la evolución de nuestra alma y así que el espíritu influya directamente en esa alma. Pero jamás y nunca reencarnamos en un animal. Es imposible. Y de hecho, desde que el animal es animal, pues si fuera así que reencarnaran en animales, el animal pues ya hasta razonaría. Imagínate un león razonando, un tigre razonando. Eso no es posible, ¿no? No es posible. Sí, claro, aunque a veces al ser un nivel de inteligencia pareciera pues, que sí lo hacen, ¿verdad, hermano? Pero es una apreciación, ¿no? Sí, es limitada, es limitada. Sí, por supuesto. Muy bien, hermano Germán, gracias. Quiero recordarle a los hermanos que nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, pueden darle suscribirse y cuando estemos transmitiendo en vivo los hermanos pueden vernos en YouTube y por supuesto en Facebook. Estamos en el proceso de activar lo que son los comentarios para que puedan hacer sus comentarios y nosotros saludarlos. Hermano, ya vamos a entrar en materia sobre todo sobre el espiritismo. ¿Cómo nos define el hermano Leon Denis Allan Kardec sobre el espiritismo? Bueno, en términos generales es exactamente lo mismo, ¿no? Reencarnación, morir, volver a renacer y volver a morir. Es decir, la reencarnación en ese aspecto es única y está todo bien. Pero en el maestro Kardec hay unas ciertas limitaciones, hay 2 limitaciones fundamentales. Es que él en el libro de los espíritus dice allí, tú sabes que ese libro funciona en preguntas. Entonces el discípulo pregunta
pregunta que si el hombre, que si la reencarnación es infinita. Entonces él le contesta que no es infinita, es casi infinita. Y entonces la reencarnación, pues cuando ya el hombre purifica su alma, ya no necesita reencarnar más, porque es ya es un espíritu puro. Eso no es posible, porque si se da eso así, que si a través de múltiples reencarnaciones y llegamos a obtener nuestro espíritu puro, se tranca el progreso porque no tengo más que evolucionar. Y eso es imposible. La casa del Padre tiene muchas moradas, dijo Jesús de Nazaret. Entonces, no es posible porque la reencarnación es infinita. El progreso es infinito. Dice el maestro Carré allí en esa misma pregunta que el progreso es casi infinito. O sea, ese casi no es procedente. Es infinito el progreso. Siempre más allá. Ahora, claro, de repente, obviamente que con muchísimas reencarnaciones adquirimos cierta pureza, pero no la pureza total. ¿Y por qué no adquirimos la pureza total? Porque siempre el espíritu, que es el único puro, no puede adquirir la pureza mientras él esté individualizado en el alma, porque el alma nos limita. Al ser individualizado, somos un sector de ese todo y siempre vamos a ser impuros, aunque tengamos el espíritu puro dentro de sí. De manera que esa es la única diferencia y obviamente me imagino que el maestro Kardec, que es una pregunta lógica, si uno reencarna y la misión de la reencarnación es lograr la purificación del alma, pues la lógica dice que al final tendré mi alma pura. Sí, muy bien, pero en cada reencarnación siempre adquirimos alma nueva. Perdón, adquirimos alma nueva que hay que purificar. Y cuando hayamos agotado el límite que nos plantea cada mundo, en este caso el mundo tierra, pues obviamente que cuando este mundo esté perfeccionado, ya no tengamos nada que extraer, pasamos a otro mundo y allá comenzamos otra vez de nuevo, pero en espiral, más evolucionado. Comenzamos a la purificación, pero en otro nivel. Por supuesto, conservando toda la pureza que traemos del mundo anterior. Esa sería la gran traba respecto al maestro Kardec. Y claro, esa traba bien porque él tiene dudas allí, no diferencia entre espíritu y alma. Para él son iguales, pero no son iguales. Aunque él planteó, es cuestión de interpretación, él dice, ¿qué es el alma? Es un espíritu encarnado, y está correcto. Es un espíritu que está metido en el alma, pero quizás sean pues los discípulos que le han dado esas otras interpretaciones, pero hay que diferenciar entre alma y espíritu. De hecho, él introduce la noción de periespíritu, el que está en el medio entre el espíritu y el cuerpo. Porque en este sentido, pues los animales tienen alma. Y si el alma es la esencia nuestra, que es nuestra parte divina, no puede ser que nuestra parte divina sea diferente a la de los animales. O sea, incluso el alma nuestra es exactamente igual a la de los animales, solo que la tenemos más pura. Incluso los animales han purificado esa alma y cuando ya está en quinta esencia es que nosotros nos individualizamos en esa alma. Pero por eso se dice que nosotros tenemos los instintos de la naturaleza, tenemos el animal dentro de nosotros, pero no al contrario. El animal es animal y nosotros humanos somos humanos, característica de la esencia divina, que es lo que nos da el poder del razonamiento, la inteligencia pura. Mientras que el animal no tiene eso, pero el animal tiene alma. Y entonces el maestro dice que el espíritu está limitado por el periespíritu. Y el término es muy lógico, ¿no? Peri significa sobre, y espíritu lo que está sobre el espíritu, es decir, lo que lo forra. Pero entonces el animal no tiene perispíritu porque no está forrando ningún espíritu, pero el animal tiene alma. Y todo tiene alma en el universo, todo. Correcto, mi hermano, es importantísimo que pues
logremos entender la importancia de la reencarnación y que estamos aquí para evolucionar, para aprender, para ir escalando en el universo y pues transformando los mundos, porque ese es un cometido. Sí, Germán. Perdón, no entendí. Ok, Ah, no ok. entendí la... Ok, no, que es un grado evolutivo. La reencarnación, básicamente el cometido es la evolución del espíritu. Y pues siempre, siempre, pues purificando el alma, valga la expresión. Sí, sí, ese es el fin, el objetivo, purificar el alma para que surja el espíritu que está atrapado allí dentro de esa alma. Y entonces, esa es la luz del espíritu. Cuando eso lo llama Kant, que es importantísimo, eso es lo trascendental en Kant. Porque cuando el hombre está dominado por los instintos, lo que transmite es esa conducta instintiva. Y peor que el animal, porque el hombre hace que el instinto se enferme y se convierta en pasión. Entonces somos peores que el animal al entrar en la pasión. Entonces la gran misión del espíritu es purificar esa alma para que el espíritu trascienda. Entonces la luz sale fuera del hombre, pero estando adentro. Esto es lo trascendental, ¿no? Tengo el espíritu dentro, pero mi luz se fuera. Y de acuerdo a la intensidad que tenga ese espíritu, esa purificación, bueno, pues puede alumbrar todo un planeta. Como dice el maestro Trincado, incluso el espíritu de verdad que alumbra 7,5 galaxias, ¿no? Imagínate tú. Pero ese es el fin, purificar esa alma para que el espíritu pueda trascender. Ese es el fin de la reencarnación. Muy bien, mi hermano. Vamos a entrar los hermanos se preguntan, pero ¿qué dice la ciencia sobre la reencarnación? ¿Se ha tocado o no se ha tocado? Hay muchos hermanos que ignoran que han habido pues grandes sabios en la actualidad y voy a mencionar uno que tú conoces, Ian Stevenson, el doctor. Es un doctor que ha tocado este maravilloso mundo de la reencarnación y que pues, ¿qué nos puedes extender sobre él? Sí, este fue un gran personaje, fue un bioquímico, profesor universitario, un gran investigador, recorrió muchísimos países, sobre todo países orientales, y estudiando los casos de los niños que manifestaban, que recordaban su reencarnación, y él se abocó pues a este estudio y escribió algunas obras donde prueba la reencarnación. Pero como todo en este mundo, Stevenson fue combatido y pues decían algunos que esa era una pseudociencia, que era mentira lo que decía, pero él hizo un gran trabajo investigativo, aplicó todas las técnicas de la investigación y demostró la teoría de la reencarnación. Un gran honor a este hombre, y es como todo, pues todos los grandes sabios que han aportado, siempre el enemigo espiritual, los prejuicios de la ciencia, el positivismo de la ciencia, niegan, pero este señor hizo una gran labor respecto a la reencarnación. Demostró la reencarnación científicamente. Y eso es importante porque muchos hermanos que no conocen todo son los puntos de la reencarnación, la historia y todo, lamentablemente, y te lo digo abiertamente, lamentablemente se relaciona todo esto con brujos, con superchería, que no es así. El espiritismo es ciencia, es filosofía, es historia, es una doctrina magna que todos tenemos que aprenderla para evolucionar, mi hermano. Sí, sí, así es. Incluso a nivel científico, bueno, como Stevenson, pero grandes sabios como Sócrates, como Platón, y filósofos modernos también. Pero como hablaron de la reencarnación, son omitidos. Yo me acuerdo que cuando estudiaba filosofía,
Por supuesto, ya yo conocía un poco de espiritismo, estaba estudiando el espiritismo y justamente, valga decir, que el espiritismo me demostró mi ignorancia y yo tuve que estudiar filosofía porque ya no quería más dogmas, ¿no? Entonces, bueno, ya entre comillas estaba experto en espiritismo y una vez le pregunté a un profesor que si Platón hablaba de la reencarnación y él de manera irónica y burlándose de mí, me remitió a otro filósofo venezolano que sí trataba sobre esto, ¿no? Pertenecía a una doctrina espiritual. Me dijo, no, pregúntale a fulano de tal, que él sí él sabe de eso. O sea, me dejó allí, pues, ¿no? Pero ese es el prejuicio, ese es el prejuicio. Incluso este señor, también tengo otra anécdota de él, que yo estudiando la crítica de la razón pura de Kant, pregunté a él, porque me mandó a investigar el conocimiento a priori, que era sobre el examen que me iban a hacer. Entonces, bueno, yo le pregunté que tenía una confusión, porque el conocimiento a priori significa conocimiento puro, es decir, que no está mezclado con la experiencia. Entonces yo le dije, profesor, entonces ¿por qué Kant me habla del conocimiento a priori y del conocimiento puro a priori? Yo le decía, no entiendo esto. Y entonces me dijo, para ver, y yo le enseñé el libro, me acuerdo de la editorial Alfaguara que él recomendó, de aquí está, y se tenía subrayado, ¿no? Me dijo, oye, es verdad, déjeme averiguar esto. Entonces, claro, él no sabía, el conocimiento puro a priori es la capacidad cognitiva del espíritu, y el conocimiento a priori es el conocimiento que obtenemos a través de reencarnación, que está en nuestro inconsciente, pero obviamente él no iba a saber nada de eso. Pero es el prejuicio que ha tenido esto, y por eso yo siempre sostengo que el espiritista debe pues abocarse al estudio de la filosofía, de la historia, para poner en su lugar a estos señores, porque si no lo tenemos así, ellos nos van a apabullar, con decir, estás equivocado y ya, se quedó, porque si le repetimos de memoria lo que dice Trincado, lo que dice Kardec, no hacemos nada. Tenemos que bajar al terreno de ellos y demostrarle que la equivocación la tienen ellos en su propio terreno. Y bueno, yo quisiera acotar algo importante, que yo he leído un poco a Brian Weiss y a Elizabeth Kubler-Ross, son dos doctores también que han estudiado, inclusive Brian Weiss tiene un libro en español, que eso es una alma, muchos cuerpos y la misma alma, valga, algo sí sería la traducción al español, y es un bestseller y habla sobre, pues hace hipnotismo, hace regresiones a los hermanos y pues descubre muchas cosas científicamente y es un profesor muy reconocido acá en Estados Unidos. Y también Elizabeth Kubler-Ross, que tuvieron miles de experiencias, valga la expresión, de personas, entre comillas, fallecidas y que regresaron de la mal llamada muerte, Germán. Sí, esto, Brian Weiss, como tú dices, lo conocemos por Brian Weiss, pronunciación, ¿no? En inglés. Pero bueno, es lo mismo. Aquí parto del criterio de los españoles que hay que pronunciarlo como dice, ¿no? Brian Weiss. Brian Weiss. Exacto. Sí, este señor para mí es un gran misionero, que incluso producto de la experiencia de lo que estábamos hablando, ¿no? Yo leí esas obras de él, Muchas vidas, muchos sabios, donde él allí, él comienza como psiquiatra, comienza dando hipnosis, regresiones. Y bueno, tuvo un caso, Catherine, la famosa Catherine, que le cayó en posesión y le dijo que, bueno, que era otra persona, pues. Y entonces, bueno, Weiss se confundió todo porque no había experimentado nunca eso. Pero como era un investigador, el caso le llamó la atención y se puso a investigar todo lo que le dijo la paciente, ¿no? Y concretamente ella dijo, soy un egipcio. Y entonces él no entendía porque era una mujer y cómo voy a ser un egipcio, y ella tenía como unos 30 y pico de años y este egipcio tenía como 20 y pico. Entonces lo confundió todo
pero eso lo abocó a que estudiara la teoría de la India, todas las teorías de reencarnación, y él, bueno, pues llegó a la conclusión en que sí existía la reencarnación. Pero fíjate cómo funciona el mundo espiritual. El Wyss, con esta paciente ya tenía ya varias consultas, y él muy honestamente le dijo que él no podía seguir con ella porque ya su límite había llegado al máximo, que él no podía continuar con ella porque le iba a cobrar cada vez la consulta y él no le iba a proporcionar nada de curación. Pero la paciente le dijo, no se preocupe, doctor, vamos a seguir, que yo tengo fe en que esto me va a curar. Ah, bueno, con autorización de ella, él continuó con las terapias y a él le cayó en esa regresión y se fue para otra vida. Entonces, porque ella consultaba porque tenía un dolor en la espalda, ¿no? Y todos los médicos tradicionales le mandaban pastillas, le mandaban tratamiento y no la curaban. Entonces ella, en esa experiencia como egipcio, ella dice que la mataron con una lanza en la espalda. Y esa fue la causa de su dolor, ¿no? Y ahora fíjate lo importante, ¿no? Que esto lo dice Sigmund Freud. Cuando uno hace consciente lo que está inconsciente, la enfermedad desaparece. Y es así porque la libera, pues es una energía que está ahí adentro. Entonces esa experiencia, como ya ella lo hizo consciente, y ella dijo, morí como cuando era egipcio, yo morí y me mataron con una lanza en la espalda. Y entonces, a partir de allí se curó. Y continuaron con las consultas, y allí fue declarada pues la consulta espiritual. Ya no era consulta, sino que era una manifestación de un medium que le describía a Wyss toda una serie de cosas que lo motivó a escribir esas preguntas, y el título del libro, Muchas vidas, muchos sabios, porque habló con muchísimos sabios a través de ella. Sí, claro. Y como te digo, es importante que los hermanos pues investiguen. Nosotros, bueno, yo aquí soy el que entrevista, pero y tú eres la persona que pues da la conferencia, pero es importante que todos nuestros hermanos que nos están viendo investiguen, lean, que duden inclusive, porque es importante de todas las afirmaciones que haces tú, Germán, y los pequeños aportes que yo pueda hacer, pero es importante que seamos estudiosos de este tema y de todos los temas de espiritismo. Sí, así es. Eso es fundamental, Manuel Alfonso. Y lo recomienda Joaquín Trincado. Hay que dudar, pero no hay que hacer de la duda un culto. Porque si no dudamos, nos quedamos en el dogma. Y ahí hay que dudar, como dice Trincado, dudar del mismo Trincado. Porque el maestro tiene algunos defectos, algunas fallas hay yo las tengo anotadas, las tengo fichadas, incluso muchas fallas también son de edición de las obras. Hay conceptos que están mal escritos. Claro, no es que Trincado no lo supo escribir, es del editor, problemas del editor, escribió mal. Y entonces si la persona se dedica a repetir de memoria, repite conceptos que no son correctos. Por ejemplo, que me acuerdo de uno en la filosofía austera racional, la escuela eleática de Parménides. Dice la filosofía allí, la escuela ecleática, y no es ecleática, es eleática, y cosas así. Pero yo he visto que espiritistas repiten el concepto ese equivocado, mal escrito, y lo repiten de memoria. Eso no puede ser. Hay que corroborar, siempre dudar y corroborar. Y eso lo recomienda, como digo, el maestro Trincado, porque solo las obras hacen fe. Y por eso el maestro Joaquín Trincado, antes que espíritu de luz, fue un hombre como todos nosotros. Y él mismo lo dice, yo tuve muchos defectos, yo pasé por todos los defectos en esta existencia. Así lo dice él. Es decir, que es un hombre con virtudes y con defectos, como todo. Y volverá a nacer y volverá a ser igualito. El mismo espíritu de verdad, como Arturo Schopenhauer, como el cuerpo nos limita, como hemos dicho. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el Arturo Schopenhauer
él combatió ciertas cosas, incluso entre comillas, del espiritismo, pero él afirmaba, entre ellas, él combatió en algo al panteísmo, pero él es declarado budista de la filosofía hindú, del Vedanta, que eso es panteísmo puro, o sea, él no lo llegó a distinguir así. Claro, como hombres, somos hombres. Si no nos abocamos a la investigación, nos quedamos muy limitados a repetir de memoria, y eso no es que sea mal, pero no nos permite progresar más, porque tú lees un libro, por ejemplo, Picado dice algo acerca de la reencarnación, léete lo que dice Stevenson, léete lo que dice Brian Weiss, léete lo que dice el otro, te van a decir lo mismo pero con otras palabras y otras ideas. Y esto, ¿quién es el gran beneficiado? El lector, que te va a decir una misma cosa con otras ideas, con otras palabras, y tú te enriqueces muchísimo y lo entiendes mucho mejor. Ok, mi hermano. Entonces, es importante. Hay tantas cosas que hablar que pues podríamos seguir platicando. Lo que no queremos es que el programa sea demasiado largo, ¿no? En las redes sociales, pues tenemos que sintetizar todo. ¿Algo que quieras acotar, Germán, para todos los hermanos? Bueno, esto es lo que ya hemos dicho, que hay que investigar, hay que consultar, dejar el fanatismo, que eso afecta mucho la doctrina. Hay bastante fanatismo en la doctrina. Entonces eso no nos afecta a todos. Yo me acuerdo que un trabajo que yo tenía, había un señor muy culto que trabajaba allí, y yo traía la Contraloría General de la República, y este señor trabajaba allí también, y él era pintor, y era muy culto, un gran lector. Y entonces alguien, que como yo difundía mi espiritismo en el trabajo, alguien oyó hablar de reencarnación y de espíritu, y de quién habla de eso aquí. Yo no sé, un señor que está aquí, el señor Germán Bravo. Entonces él fue a hablar conmigo. Y entonces me dijo, hola, ¿qué tal? Vengo a conocerlo. Bueno, mucho gusto. Entonces me dice que usted habla de espíritu, de espiritismo. Y le digo, sí. Ahí me dice, pero usted no es trincadista, ¿verdad? Así me lo dijo, ¿no? Yo precisamente sí, leo la doctrina de Joaquín Trincado. No, esos son muy fanáticos. Todos son fanáticos. Y tuve que aclarar, no, serán algunos, no todos son fanáticos. Y tuve que, pues, entre comillas, darle una clase. Yo, no, usted sí sabe de eso, pero toda la gran mayoría, con todo lo que he hablado y todo lo que leo, son fanáticos todos. Y por eso, porque otra cosa que fanático repite de memoria, pero que no se le ocurra a la persona contradecir a ese fanático, ¿no? Porque entonces viene la otra fase, se ofusca, se pone violento, ¿eh? Entonces no tenemos que caer en eso. Y simplemente con conocimiento de historia, de filosofía, a hablarle en su terreno, y ahí lo desarmamos todo. Yo tengo por norte, pues, esa política, pero como dije anteriormente, cuando comencé en el espiritismo me mostró que yo era un gran ignorante, y lo era, porque cuando yo conocí el espiritismo apenas yo tenía 6º grado de primaria, estaba graduado 6º grado de primaria, y comencé, qué casualidad, a leer la filosofía austera racional, y dije, no, esto no es para mí, esto no es para mí. ¿Eras un niño, Germán? Sí, entonces comencé a estudiar, saqué mi bachillerato, fui a la universidad, y bueno, me metí en esta área. Pero hay que hacerlo así. Y por supuesto pasé por esos males de repetir de memoria, que me apabullaban, me ponían por debajo, arrastraban, barrían el piso conmigo, me demostraban, pues, que era un fanático. Y entonces también superé esa etapa. Entonces, bueno, en conclusión, es eso, vamos a estudiar, vamos a ser prudentes, no nos vamos a ir de las primeras. Yo todavía veo por el Facebook cosas que afirman que son cosas absurdas, y por supuesto, no me meto yo a corregir, porque así lo hacen muchos, ¿no? Basta que tú te equivoques en el Facebook para que te caigan encima, ¿no? Los mismos espiritistas. Es decir, no hay que tener enemigos por fuera, porque ya lo tienes dentro del espiritismo. Entonces no puede ser eso. Hay que en todo caso corregir,
pero vete al privado, chateale por el privado y dile, hermano, esto no puede ser así. Y yo agradezco porque son como 2 personas que han hecho esto, que me he equivocado, sí, en mis artículos, y uno se comunicó, ¿cómo que se llama? Un puertorriqueño, uno bigotón, yo lo llamo el bigotón, tú debes conocerlo, no me acuerdo cómo se llama, pero él se comunicó conmigo y dijo, hermano, creo que se equivocó aquí, y yo le dije, sí, hermano, sí, gracias, sí, es un error que tuve, y lo corregí. No, yo pienso que Pero todos tenemos el derecho de equivocarnos y sí, de rectificar, es parte de nuestra humanidad y hay que ser íntegro y honesto, que no lo dominamos todo, que somos aprendices, que estudiamos, que nos gusta esto y por eso estamos aquí, Germán, y que pues empezamos desde niños a leer un poco. Y por supuesto, no lo sabemos todos y que eso es lo importante, aprender de todos. Nadie es tan ignorante que te pueda enseñar algo y ni tan sabio que no pueda aprender. sí, así es. Yo he propuesto de que hay temas trascendentes que son bastante complejos, pero debemos todos los espiritistas a reunirnos, a hacer un foro. Antes se hacía aquí en Venezuela, a través del hermano José Rafael Mendoza Vallejo, no sé si lo conociste, él desencarnó. Él propiciaba foros y venían de países internacionales, Puerto Rico incluso, y se debatían temas peculiares, pues, y ahí llegábamos a una conclusión, claro, en un debate. No es a oír a uno solo. No, hermano, yo no estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Hay que dar los razonamientos. Y ahí es donde se aprende. Y yo incluso, ese fue uno de mis maestros, José Rafael Mendoza Vallejo, al menos me enseñó el método, cómo hay que hacer para estudiar el espiritismo. Pero hay que hacer, hermano. Ya esto hay que trascender. Ya el espiritismo de Joaquín Trincado tiene un siglo y no se le ha dado una coma a sus obras. Bueno, estamos como la Biblia, que ya tiene 20 siglos, casi va a tener los 20 siglos, y no se le ha modificado una sola coma, se repite tal cual. Y ya el progreso, la ciencia, la física cuántica, no es que ha demostrado que Joaquín Trincado estaba equivocado, no, que ha aportado mucho más cosas que nos facilitan entender lo que él no ha dicho. Y cosas que él no dijo, ahora lo está diciendo la física cuántica. Y así todo, así es el progreso. Correcto, de verdad que hay tanto que estudiar la física cuántica, es algo que me, me gusta mucho porque como dices tú, todas las afirmaciones de Trincado hace un siglo se están reafirmando, la ciencia las está respaldando porque pues así es, la ciencia es, el espiritismo es la madre de todas las ciencias. Así que hermano, te pueden contactar a través de tu muro Germán Bravo en Facebook. También invítalos por si quieren seguir leyendo tus artículos. Tienes mucho de dónde escoger. Sí, sí hay, como tú has dicho, pues mi muro en Escuela Elipse, en espiritismo, ¿cómo que se llama? Espiritismo en línea. Ahí están, sobre todo en mi muro están todos los artículos e incluso pueden bajar los libros, como tú has dicho. Y por supuesto he escrito como 3 más, pero no los he editado. El último que escribí acerca del alma, porque es importante acotar esto, hermano Alfonso. Yo escribí acerca del espíritu, acerca de Dios, y después releyendo, como dice el maestro Trincado, cuando uno se conoce a sí mismo, es conocerse en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Y eso es conocer a Dios. Y entonces eso me puso a recapacitar, y he escrito sobre Dios. Yo he escrito sobre el espíritu, pero no he escrito sobre el alma. Y el último libro que escribí fue sobre el alma. Y en un sentido práctico, lo titulé El alma y las patologías, porque en el alma está el secreto de todas las cosas. Y como dijo un gran sabio húngaro, Frank Bolyai, que el alma lo es todo. Y claro, lo es todo porque dentro del alma está el espíritu. Entonces es importantísimo porque lo llevé a las emociones, a la parte psicológica, a la medicina, al proceso neurofisiológico, que es importante para uno evitar las enfermedades,
porque el espiritista se enferma y entonces quiere consultar a los espíritus para que lo curen. Entonces no está mal, pues, un consejo, pero tenemos eso como el religioso. Voy a poner una velita a un santo para pedirle para que me cure. Aquí se llama José Gregorio Hernández. Le prendo una velita a José Gregorio Hernández para que me cure porque él fue médico. Bueno, así estamos. Sí, claro. Será otro tema a tratar porque realmente las emociones pues pueden enfermarlo a uno, sobre todo las negativas. Y obviamente sí, las positivas pues te hacen sentir bien. Así que es otro tema, mi hermano. Sí. Sí, hermano, mándame tu correo que yo te voy a mandar ese libro para que lo vayas leyendo poco a poco. Muchas gracias, claro que sí, te lo enviaremos en inbox, dicen los hermanos. Muy Ajá. bien, Germán, un abrazo muy fuerte, Germán, muchas gracias, de verdad, te quiero agradecer siempre que estés disponible y que podamos charlar para aprender todos un poco. Sí, hermano, estamos, como te he dicho siempre, completamente a la orden, porque ya yo en esta etapa al servicio del espiritismo. Ya yo cumplí con mi vida, ya estoy jubilado y ahora, como dicen mucho, como dicen las personas tradicionales, ahora voy a descansar. No, yo ahora es que voy a trabajar y ya estoy trabajando. Bueno, incluso la señora me dijo que se iba a divorciar de mí porque yo lo que vivía era investigando. Entonces, bueno, aquí estamos. Muy bien, Germán, muchas gracias. De verdad, quiero agradecerle a todos mis hermanos. Yo estoy en Los Ángeles, California. Germán Bravo está en Caracas, Venezuela. Así que, Germán, un abrazo fuerte, despídete. Esto fue una entrega más del canal Espiritismo, Luz y Verdad. Hoy hablamos sobre la reencarnación y pues pueden vernos en YouTube, en Facebook y pues es un gusto, Germán. Muchas gracias. Bueno, hermano, gracias a ti sobre todo y gracias a todos los que ven este programa y que pues contribuyamos a incrementar su conocimiento y estamos abiertos a la duda, a la sugerencia, porque para mí es importantísimo. Yo no me molesto que me critiquen, pero que me digan dónde estoy equivocado para aprender. Entonces, gracias a todos y sobre todo a ti, hermano Alfonso, que estás haciendo una gran labor por el espiritismo. No me siento halagado por mí, que yo vaya a llevarme todos los honores con este... No, el espiritismo es el que se va a llevar estos honores. Yo soy un soldado que cumplo con mi deber. Gracias a ti, hermano. Bueno, acotando, aquí estamos, mi hermano, lo poco que he aprendido en lo que es los medios y la producción, lo pongo al servicio del espiritismo. Ahí puedo decir de que algo he aprendido, pero lo poco es para el servicio del espiritismo y creo que este canal es para eso, para aprender de espiritismo. Así es. Un abrazo fuerte, Germán. Muchas gracias. Igualmente. Ustedes, hermanos, hasta siempre, siempre más allá. Es la hispana raza, viva y gastonera, y vivirá. Tendremos por siglos sin fin.
hombres todos de la tierra, la canción sonora de nuestro Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Es un gusto saludarlos. Tenemos nada menos y nada más que al hermano Germán Bravo desde Venezuela, desde Caracas. Y pues queremos saludarte, hermano. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, hermano. Muy bien. Pues es un grato gusto saludarte. Hoy es un tema muy interesante porque a los hermanos lo que quieren y lo que queremos es aprender, hermano Germán. Así que vamos a empezar inmediatamente platicando sobre la reencarnación. Un interesante tema y la primera pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre la resurrección y la reencarnación, mi hermano? Bueno, la gran diferencia es que la reencarnación es un proceso evolutivo eterno para la purificación del alma. Es necesario para reencarnar, pues morirse, para poder reencarnar. Y se hace en otro cuerpo. Mientras que en la resurrección, si bien la persona se muere, pero rescata su propio cuerpo. Es decir, vuelve a revivir. Es decir, busca su anterior y toma vida otra vez. Mientras que en la reencarnación eso no es posible porque tiene que nacer de nuevo. Esa sería la resurrección. Y claro, en la resurrección, también a nivel conceptual, significa un redespertar. Es decir, que la persona muere y es como si tuviera un sueño y luego vuelve a despertar. Pero el dogma religioso lo ha hecho ver que en la misma vida de la persona, y no es así, porque se redespierta una vez que uno muere. Cuando la persona muere, pasa por una especie de limbo inconsciente, donde al tercer día ella va a despertar. Es decir, toma conciencia, despierta, pero va a depender del conocimiento que tenga y si despierta, pero no sabe que ha perdido el cuerpo. Ahora, por eso Jesús de Nazaret dijo, yo resucitaré el tercer día. Más o menos ese es el promedio de tiempo que tiene el espíritu una vez que muere para redespertar. ¿Ven? Es decir, duerme como 3 días consecutivos y luego despierta, pero despierta en un nuevo estado. Ya no tiene cuerpo. Esa es la diferencia. Claro que sí, mi hermano. ¿Por qué no recordamos? Me viene a la cabeza, ¿por qué no recordamos las existencias pasadas? ¿Qué no hace o cuál es la ley espiritual que no nos permite hacer esto, mi hermano? Sí, eso es muy importante porque eso permite, el no recordar, permite el cumplimiento del plan divino. Porque imagínate que nosotros recordemos, nacemos, reencarnamos y nos recordamos de todo lo que hicimos en vidas pasadas. Cuando es normal que la gente en sus pasiones mata a alguien por decir algo y dice, y si vuelve a nacer, lo vuelvo a matar. Pero lo que no sabe él que ahora él tendrá que parirlo. Va a ser mujer y va a parir. Y cuando para ese ser, ese fue que él le prometió que cuando volviera lo vuelve a matar. Y de hecho, sucede así, pero de manera inconsciente. Esos son los casos que la persona nace el hijo y lo bota, lo tira por el bajante, lo mata, en fin, porque el odio es tal que repercute. Pero no recordamos, es por ese aspecto, ¿no? Que nos permite evolucionar
y el cumplimiento del plan, porque si recordamos todo, no cumplimos el plan que traemos. Entonces, el no recordar facilita el cumplimiento de ese plan y a la vez de nosotros pagar nuestras deudas que tenemos pendientes. Pero es importante señalar aquí que el no recordar no significa que hemos perdido ese conocimiento. No, ese conocimiento está intacto allí y se patentiza, por ejemplo, con una comunicación mediunímica. Cuando el espíritu, el muerto, se comunica a medium, bueno, si fue médico, puede prescribir una receta a un paciente porque tiene todo su conocimiento. Pero en condiciones normales no recuerda nada. Pero ese conocimiento acumulado, por supuesto que no se pierde y se transforma en inteligencia. Es decir, ayuda a la inteligencia. Estos son los casos de que de repente están tratando un problema y le dicen a otra persona, mira, venga a ver tú si puedes resolver este problema. Y comienza a pensar y lo resuelve. En ese pensar está utilizando el conocimiento anterior que traía esa persona. Pero eso se transforma, como hemos dicho, en inteligencia, la capacidad inteligible de la persona. Ok. Algo bien importante, mi hermano, y que es fundamental es preguntarte cuál es el motivo de la reencarnación, porque tiene que tener un motivo súper importante para que esa ley de retorno sea crucial en el desarrollo de los mundos. Sí, el motivo o el objeto de la reencarnación es que nos permite evolucionar, la evolución de nuestra alma. Porque si bien el espíritu es puro, viene directo de la divinidad, cuando nos individualizamos de esa energía única, nos envolvemos en el alma universal. Y el alma universal está integrada por los instintos de los tres reinos de la naturaleza en cada mundo. Entonces, al reencarnar, nos tornamos impuros. Y entonces el objeto de la reencarnación es purificar esa alma a través no solo de una reencarnación, de muchísimas reencarnaciones. Y a la vez tiene la finalidad también de lograr la gran fraternidad universal, del asentamiento del amor. Ese es el fin primordial de la reencarnación. Lograr nuestro fin último, que es que todos somos hermanos. Volver a ese... porque cuando nos originamos, entre comillas, pues nos individualizamos y se pierde ese amor. La misión es retornar a ese amor, porque ese es el fin de la humanidad en la tierra, que todos somos hermanos y unirnos en fraternidad, y es la instauración del amor, el reinado del espíritu en la tierra. Ese es el fin primordial de la reencarnación. Correcto, mi hermano. ¿Qué nos dice la Biblia de la reencarnación? Vamos a tocar ya puntos específicos dentro de la historia y la filosofía. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la reencarnación, mi hermano? Bueno, eso es muy importante porque si bien el judeocristianismo cree en la resurrección, omite la reencarnación. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento está claro que la Biblia describe la reencarnación. Por ejemplo, Jesús de Nazaret, que por cierto ahí es donde va a surgir el concepto de la resurrección, porque la iglesia lo mistificó, pero Jesús de Nazaret era partícipe de la reencarnación. Por ejemplo, el caso de Nicodemo. El caso de Nicodemo, que le pregunta al maestro Jesús de Nazaret que si existe la reencarnación. Y Jesús de Nazaret le contesta, no te extraño que tienes que hacerte niño nuevamente. Y obviamente Nicodemo, que era un sabio, entendió perfectamente lo que quiso decirle el maestro
Y él ripostó y le dijo, pero maestro, ¿cómo un hombre siendo viejo como yo puede volver al vientre de la madre? Y Jesús le volvió a contestar, no te extrañe que te diga que tiene que hacerte niño nuevamente, porque si no te haces niño, no puedes llegar a Dios. Y claro, ¿qué le está diciendo allí el maestro? Que hay que tener múltiples y muchísimas, infinitas reencarnaciones para poder purificar nuestra alma y hacernos asentar nuestra propia esencia, que es la esencia de Dios. Hacernos Dios, como dice el mismo texto bíblico. Hay otro pasaje también que se lo ponen los fariseos a Jesús, que le dice, maestro, ¿cómo es posible que en una familia de 12 varones, el primero se casó y se le murió la esposa? Y según la ley judía, la esposa pasa al otro hermano, al que desciende. Entonces, le dice, pero a este hermano bien se murió. Y entonces, ¿a quién va a pasar la esposa? Bueno, al otro hermano. Y así sucesivamente, o sea que a la mujer se le murieron todos los 2 hermanos y pasó por todos ellos. Entonces la pregunta es, hermano, cuando venga la resurrección, ¿de quién será la mujer? O sea, una pregunta lógica, ¿no? Si fue de todos. Entonces, eso pues desbarata pues esa concepción equivocada de la resurrección. Ok, mi hermano. Y es importante que todos los hermanos pues sepan de la reencarnación. Se redefine nuestra concepción de muchas cosas. Y vamos a seguir adelante sobre la planificación que tenemos. Y quiero preguntarte, ¿se reencarnan animales? Porque muchos hermanos han hecho esa pregunta. No, ese tema que viene del hinduismo, que por supuesto, ese dogma mistificado, hecho por las religiones, con la finalidad de atemorizar al creyente. Entonces se le decía que si se portaba mal, iba a reencarnar pues en un animal, en un cochino, en un perro. Y entonces ese era el castigo. Pero no, nunca jamás puede el espíritu humano reencarnar en un animal. Jamás. Porque justamente tenemos todos dentro de nuestra alma todos los instintos de los 3 reinos de la naturaleza. Y precisamente en la reencarnación consiste en dominar esos instintos, sobre todo el instinto animal, que es el más notorio. Dominar instintos para la evolución de nuestra alma y así que el espíritu influya directamente en esa alma. Pero jamás y nunca reencarnamos en un animal. Es imposible. Y de hecho, desde que el animal es animal, pues si fuera así que reencarnaran en animales, el animal pues ya hasta razonaría. Imagínate un león razonando, un tigre razonando. Eso no es posible, ¿no? No es posible. Sí, claro, aunque a veces al ser un nivel de inteligencia pareciera que pues que sí lo hacen, ¿verdad, hermano? Pero es una apreciación, Sí, ¿no? es limitada, es limitada. Sí, por supuesto. Muy bien, hermano Germán, gracias. Quiero recordarle a los hermanos que nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, pueden darle suscribirse y cuando estemos transmitiendo en vivo los hermanos pueden vernos en YouTube y por supuesto en Facebook. Estamos en el proceso de activar lo que son los comentarios para que puedan hacer sus comentarios y nosotros saludarlos. Hermano, ya vamos a entrar en materia sobre todo sobre el espiritismo. ¿Cómo nos define el hermano Leon Denis Allan Kardec sobre el espiritismo? Bueno, en términos generales es exactamente lo mismo, ¿no? Reencarnación, morir, volver a renacer y volver a morir. Sí, la reencarnación en ese aspecto es única y ya está todo bien. Pero en el maestro Kardec hay unas ciertas limitaciones, hay 2 limitaciones fundamentales. Es que él en el libro de los espíritus dice allí, tú sabes que ese libro funciona en preguntas. Entonces el discípulo pregunta
pregunta que si el hombre, que si la reencarnación es infinita. Entonces él le contesta que no es infinita, es casi infinita. Y entonces la reencarnación, pues cuando ya el hombre purifica su alma, ya no necesita reencarnar más, porque es ya es un espíritu puro. Eso no es posible, porque si se da eso así, que si a través de múltiples reencarnaciones y llegamos a obtener nuestro espíritu puro, se tranca el progreso porque no tengo más que evolucionar, y eso es imposible. La casa del Padre tiene muchas moradas, dijo Jesús de Nazaret. Entonces, no es posible porque la reencarnación es infinita, el progreso es infinito. Dice el maestro Carré allí en esa misma pregunta que el progreso es casi infinito. O sea, ese casi no es procedente, es infinito el progreso, siempre más allá. Ahora, claro, de repente, obviamente que con muchísimas reencarnaciones adquirimos cierta pureza, pero no la pureza total. ¿Y por qué no adquirimos la pureza total? Porque siempre el espíritu, que es el único puro, no puede adquirir la pureza mientras él esté individualizado en el alma, porque el alma nos limita. Al ser individualizado, somos un sector de ese todo y siempre vamos a ser impuros, aunque tengamos el espíritu puro dentro de sí. De manera que esa es la única diferencia, y obviamente me imagino que el maestro Kardec, que es una pregunta lógica, si uno reencarna y la misión de la reencarnación es lograr la purificación del alma, pues la lógica dice que al final tendré mi alma pura. Sí, muy bien, pero en cada reencarnación siempre adquirimos alma nueva. Perdón, adquirimos alma nueva que hay que purificar. Y cuando hayamos agotado el límite que nos plantea cada mundo, en este caso el mundo tierra, pues obviamente que cuando este mundo esté perfeccionado, ya no tengamos nada que extraer, pasamos a otro mundo y allá comenzamos otra vez de nuevo, pero en espiral, más evolucionado. Comenzamos a la purificación, pero en otro nivel. Por supuesto, conservando toda la pureza que traemos del mundo anterior. Esa sería la gran traba respecto al maestro Kardec. Y claro, esa traba bien porque él tiene dudas allí, no diferencia entre espíritu y alma. Para él son iguales, pero no son iguales. Aunque él planteó, es cuestión de interpretación, él dice, ¿qué es el alma? Es un espíritu encarnado, y está correcto. Es un espíritu que está metido en el alma, pero quizás sean pues los discípulos que le han dado esas otras interpretaciones, pero hay que diferenciar entre alma y espíritu. De hecho, él introduce la noción de periespíritu, el que está en el medio entre el espíritu y el cuerpo. Porque en este sentido, pues los animales tienen alma. Y si el alma es la esencia nuestra, que es nuestra parte divina, no puede ser que nuestra parte divina sea diferente a la de los animales. O sea, incluso el alma nuestra es exactamente igual a la de los animales, solo que la tenemos más pura. Incluso los animales han purificado esa alma, y cuando ya está en quinta esencia es que nosotros nos individualizamos en esa alma. Pero por eso se dice que nosotros tenemos los instintos de la naturaleza, tenemos el animal dentro de nosotros, pero no al contrario. El animal es animal y nosotros humanos somos humanos, característica de la esencia divina, que es lo que nos da el poder del razonamiento, la inteligencia pura. Mientras que el animal no tiene eso, pero el animal tiene alma. Y entonces el maestro dice que el espíritu está limitado por el periespíritu. Y el término es muy lógico, ¿no? Peri significa sobre, y espíritu lo que está sobre el espíritu, es decir, lo que lo forra. Pero entonces el animal no tiene periespíritu porque no está forrando ningún espíritu, pero el animal tiene alma, y todo tiene alma en el universo, todo. Correcto, mi hermano, es importantísimo que pues
logremos entender la importancia de la reencarnación y que estamos aquí para evolucionar, para aprender, para ir escalando en el universo y pues transformando los mundos, porque ese es un cometido. Sí, Es que, Germán. perdón, no entendí. Ok, Ah, no ok. entendí la... Ok, no, que es un grado evolutivo. La reencarnación, básicamente el cometido es la evolución del espíritu. Y pues siempre, siempre, pues purificando el alma, valga la expresión. Sí, sí, ese es el fin, el objetivo, purificar el alma para que surja el espíritu que está atrapado allí dentro de esa alma. Y entonces, esa es la luz del espíritu. Cuando eso lo llama Kant, que es importantísimo, eso es lo trascendental en Kant. Porque cuando el hombre está dominado por los instintos, lo que transmite es esa conducta instintiva. Y peor que el animal, porque el hombre hace que el instinto se enferme y se convierta en pasión. Entonces somos peores que el animal al entrar en la pasión. Entonces la gran misión del espíritu es purificar esa alma para que el espíritu trascienda. Entonces la luz sale fuera del hombre, pero estando adentro. Esto es lo trascendental, ¿no? Tengo el espíritu dentro, pero mi luz se fuera. Y de acuerdo a la intensidad que tenga ese espíritu, esa purificación, bueno, pues puede alumbrar todo un planeta. Como dice el maestro Trincado, incluso el espíritu de verdad que alumbra 7,5 galaxias, ¿no? Imagínate tú. Pero ese es el fin, purificar esa alma para que el espíritu pueda trascender. Ese es el fin de la reencarnación. Muy bien, mi hermano. Vamos a entrar los hermanos se preguntan, pero ¿qué dice la ciencia sobre la reencarnación? ¿Se ha tocado o no se ha tocado? Hay muchos hermanos que ignoran que han habido pues grandes sabios en la actualidad y voy a mencionar uno que tú conoces, Ian Stevenson, el doctor. Es un doctor que ha tocado este maravilloso mundo de la reencarnación y que pues, ¿qué nos puedes extender sobre él? Sí, este fue un gran personaje, fue un bioquímico, profesor universitario, un gran investigador, recorrió muchísimos países, sobre todo países orientales, y estudiando los casos de los niños que manifestaban, que recordaban su reencarnación, y él se abocó pues a este estudio y escribió algunas obras donde prueba la reencarnación. Pero como todo en este mundo, Stevenson fue combatido y pues decían algunos que esa era una pseudociencia, que era mentira lo que decía, pero él hizo un gran trabajo investigativo, aplicó todas las técnicas de la investigación y demostró la teoría de la reencarnación. Un gran honor a este hombre, y es como todo, pues todos los grandes sabios que han aportado, siempre el enemigo espiritual, los prejuicios de la ciencia, el positivismo de la ciencia, niegan, pero este señor hizo una gran labor respecto a la reencarnación. Demostró la reencarnación científicamente. Y eso es importante porque muchos hermanos que no conocen todo son los puntos de la reencarnación, la historia y todo, lamentablemente, y te lo digo abiertamente, lamentablemente se relaciona todo esto con brujos, con superchería, que no es así. El espiritismo es ciencia, es filosofía, es historia, es una doctrina magna que todos tenemos que aprenderla para evolucionar, mi hermano. Sí, sí, así es. Incluso a nivel científico, bueno, como Stevenson, pero grandes sabios como Sócrates, como Platón, y filósofos modernos también. Pero como hablaron de la reencarnación, son omitidos. Yo me acuerdo que cuando estudiaba filosofía,
Por supuesto, ya yo conocía un poco de espiritismo, estaba estudiando el espiritismo y justamente, valga decir, que el espiritismo me demostró mi ignorancia y yo tuve que estudiar filosofía porque ya no quería más dogmas, ¿no? Entonces, bueno, ya entre comillas estaba experto en espiritismo y una vez le pregunté a un profesor que si Platón hablaba de la reencarnación y él de manera irónica y burlándose de mí, me remitió a otro filósofo venezolano que sí trataba sobre esto, ¿no? Pertenecía a una doctrina espiritual. Me dijo, no, pregúntale a fulano de tal, que sí él sabe de eso. O sea, me dejó allí, pues, ¿no? Pero ese es el prejuicio, ese es el prejuicio. Incluso este señor, también tengo otra anécdota de él, que yo estudiando la crítica de la razón pura de Kant, pregunté a él, porque me mandó a investigar el conocimiento a priori, que era sobre el examen que me iban a hacer. Entonces, bueno, yo le pregunté que tenía una confusión, porque el conocimiento a priori significa conocimiento puro, es decir, que no está mezclado con la experiencia. Entonces yo le dije, profesor, entonces ¿por qué Kant me habla del conocimiento a priori y del conocimiento puro a priori? Yo le decía, no entiendo esto. Y entonces me dijo, para ver, y yo le enseñé el libro, me acuerdo de la editorial Alfaguara que él recomendó, y aquí está, y se tenía subrayado, ¿no? Me dijo, oye, es verdad, déjenme averiguar esto. Entonces, claro, él no sabía, el conocimiento puro a priori es la capacidad cognitiva del espíritu, y el conocimiento a priori es el conocimiento que obtenemos a través de reencarnación, que está en nuestro inconsciente, pero obviamente él no iba a saber nada de eso. Pero es el prejuicio que ha tenido esto, y por eso yo siempre sostengo que el espiritista debe, pues, abocarse al estudio de la filosofía, de la historia, para poner en su lugar a estos señores, porque si no lo tenemos así, ellos nos van a apabullar, con decir, estás equivocado y ya, se quedó, porque si le repetimos de memoria lo que dice Trincado, lo que dice Kardec, no hacemos nada. Tenemos que bajar al terreno de ellos y demostrarles que la equivocación la tienen ellos en su propio terreno. Y bueno, yo quisiera acotar algo importante, que yo he leído un poco a Brian Weiss y a Elizabeth Kubler-Ross, son dos doctores también que han estudiado, inclusive Brian Weiss tiene un libro en español, que es una alma, muchos cuerpos y la misma alma, valga, algo sí sería la traducción al español, y es un bestseller y habla sobre, pues hace hipnotismo, hace regresiones a los hermanos y pues descubre muchas cosas científicamente y es un profesor muy reconocido acá en Estados Unidos. Y también Elizabeth Kubler-Ross, que tuvieron miles de experiencias, valga la expresión, de personas, entre comillas, fallecidas y que regresaron de la mal llamada muerte, Germán. Sí, esto, Brian Weiss, como tú dices, lo conocemos por Brian Weiss, pronunciación, ¿no? En inglés. Pero bueno, es lo mismo. Aquí parto del criterio de los españoles que hay que pronunciarlo como dice, ¿no? Brian Weiss. Brian Weiss. Exacto. Sí, este señor para mí es un gran misionero, que incluso producto de la experiencia de lo que estábamos hablando, ¿no? Yo leí esas obras de él, Muchas vidas, muchos sabios, donde él allí, él comienza como psiquiatra, comienza dando hipnosis, regresiones. Y bueno, tuvo un caso, Catherine, la famosa Catherine, que le cayó en posesión y le dijo que, bueno, que era otra persona, pues. Y entonces, bueno, Weiss se confundió todo porque no había experimentado nunca eso. Pero como era un investigador, el caso le llamó la atención y se puso a investigar todo lo que le dijo la paciente, ¿no? Y concretamente ella dijo, soy un egipcio. Y entonces él no entendía porque era una mujer y cómo voy a ser un egipcio. Y ella tenía como unos 30 y pico de años y este egipcio tenía como 20 y pico. Entonces lo confundió todo.
pero eso lo abocó a que estudiara la teoría de la India, todas las teorías de reencarnación, y él, bueno, pues llegó a la conclusión en que sí existía la reencarnación. Pero fíjate cómo funciona el mundo espiritual. El Wyss, con esta paciente ya tenía ya varias consultas, y él muy honestamente le dijo que él no podía seguir con ella porque ya su límite había llegado al máximo, que él no podía continuar con ella porque le iba a cobrar cada vez la consulta y él no le iba a proporcionar nada de curación. Pero la paciente le dijo: no se preocupe, doctor, vamos a seguir, que yo tengo fe en que esto me va a curar. Ah, bueno, con autorización de ella, él continuó con las terapias y a él le cayó en esa regresión y se fue para otra vida. Entonces, porque ella consultaba porque tenía un dolor en la espalda, ¿no? Y todos los médicos tradicionales le mandaban pastillas, le mandaban tratamiento y no la curaban. Entonces ella, en esa experiencia como egipcio, ella dice que la mataron con una lanza en la espalda. Y esa fue la causa de su dolor, ¿no? Y ahora fíjate lo importante, ¿no? Que esto lo dice Sigmund Freud: cuando uno hace consciente lo que está inconsciente, la enfermedad desaparece. Y es así porque la libera, pues es una energía que está ahí adentro. Entonces esa experiencia, como ya ella lo hizo consciente, y ella dijo: morí como cuando era egipcio, yo morí, me mataron con una lanza en la espalda. Y entonces, a partir de allí se curó. Y continuaron con las consultas, y allí fue declarada pues la consulta espiritual. Ya no era consulta, sino que era una manifestación de un medium que le describía a Wyss toda una serie de cosas que lo motivó a escribir esas preguntas, y el título del libro: Muchas vidas, muchos sabios, porque habló con muchísimos sabios a través de ella. Sí, claro. Y como te digo, es importante que los hermanos pues investiguen. Nosotros, bueno, yo aquí soy el que entrevista, pero y tú eres la persona que pues da la conferencia, pero es importante que todos nuestros hermanos que nos están viendo investiguen, lean, que duden inclusive, porque es importante de todas las afirmaciones que haces tú, Germán, y los pequeños aportes que yo pueda hacer, pero es importante que seamos estudiosos de este tema y de todos los temas de espiritismo. Sí, así es. Eso es fundamental, Manuel Alfonso. Y lo recomienda Joaquín Trincado: hay que dudar, pero no hay que hacer de la duda un culto, porque si no dudamos nos quedamos en el dogma. Y ahí hay que dudar, como dice Trincado, dudar del mismo Trincado, porque el maestro tiene algunos defectos, algunas fallas hay yo las tengo anotadas, las tengo fichadas, incluso muchas fallas también son de edición de las obras. Hay conceptos que están mal escritos. Claro, no es que Trincado no lo supo escribir, es el editor, problemas del editor, escribió mal. Y entonces, si la persona se dedica a repetir de memoria, repite conceptos que no son correctos. Por ejemplo, que me acuerdo de uno en la filosofía austera racional, la escuela eleática de Parménides. Dice la filosofía allí, la escuela escleática, y no es escleática, es eleática, y cosas así. Pero yo he visto que espiritistas repiten el concepto ese equivocado, mal escrito, y lo repiten de memoria. Eso no puede ser. Hay que corroborar, siempre dudar y corroborar. Y eso lo recomienda, como digo, el maestro Trincado, porque solo las obras hacen fe. Y por eso el maestro Joaquín Trincado, antes que espíritu de luz, fue un hombre como todos nosotros, y él mismo lo dice: yo tuve muchos defectos, yo pasé por todos los defectos en esta existencia. Así lo dice él. Es decir, que es un hombre con virtudes y con defectos, como todo, y volverá a nacer y volverá a ser igualito. El mismo espíritu de verdad, como Arturo Schopenhauer, como el cuerpo nos limita, como hemos dicho. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el Arturo Schopenhauer
él combatió ciertas cosas, incluso entre comillas del espiritismo, pero él afirmaba, entre ellas, él combatió en algo al panteísmo. Pero él es declarado budista de la filosofía hindú, del Vedanta, que eso es panteísmo puro. O sea, él no lo llegó a distinguir así. Claro, como hombres, somos hombres. Si no nos abocamos a la investigación, nos quedamos muy limitados a repetir de memoria, y eso no es que sea mal, pero no nos permite progresar más, porque tú lees un libro, por ejemplo, Picado dice algo acerca de la reencarnación, léete lo que dice Stevenson, léete lo que dice Brian Weiss, léete lo que dice el otro, te van a decir lo mismo pero con otras palabras y otras ideas. Y esto, ¿quién es el gran beneficiado? El lector, que te va a decir una misma cosa con otras ideas, con otras palabras, y tú te enriqueces muchísimo y lo entiendes mucho mejor. Ok, mi hermano. Entonces, es importante. Hay tantas cosas que hablar que pues podríamos seguir platicando. Lo que no queremos es que el programa sea demasiado largo, ¿no? En las redes sociales, pues tenemos que sintetizar todo. ¿Algo que quieras acotar, Germán, para todos los hermanos? Bueno, esto es lo que ya hemos dicho, que hay que investigar, hay que consultar, dejar el fanatismo, que eso afecta mucho la doctrina. Hay bastante fanatismo en la doctrina. Entonces eso nos afecta a todos. Yo me acuerdo que un trabajo que yo tenía, había un señor muy culto que trabajaba allí, y yo traía la Contraloría General de la República, y este señor trabajaba allí también, y él era pintor, y era muy culto, un gran lector. Y entonces alguien, que como yo difundía mi espiritismo en el trabajo, alguien oyó hablar de reencarnación y de espíritu, y de quién habla de eso aquí. Yo no sé, un señor que está aquí, el señor Germán Bravo. Entonces él fue a hablar conmigo. Y entonces me dijo, hola, ¿qué tal? Vengo a conocerlo. Bueno, mucho gusto. Entonces me dice que usted habla de espíritu, de espiritismo. Y le digo, sí. Ahí me dice, pero usted no es trincadista, ¿verdad? Así me lo dijo, ¿no? Yo precisamente sí, leo la doctrina de Joaquín Trincado. No, esos son muy fanáticos. Todos son fanáticos. Y tuve que aclararle, no, serán algunos, no todos son fanáticos. Y tuve que, pues, entre comillas, darle una clase. Yo, no, usted sí sabe de eso, pero toda la gran mayoría, con todo lo que he hablado y todo lo que leo, son fanáticos todos. Y por eso, porque otra cosa que fanático repite de memoria, pero que no se le ocurra a la persona contradecir a ese fanático, ¿no? Porque entonces viene la otra fase, se ofusca, se pone violento, ¿eh? Entonces no tenemos que caer en eso. Y simplemente con conocimiento de historia, de filosofía, a hablarle en su terreno, y ahí lo desarmamos todo. Yo tengo por norte pues esa política, pero como dije anteriormente, cuando comencé en el espiritismo me mostró que yo era un gran ignorante, y lo era, porque cuando yo conocí el espiritismo apenas yo tenía sexto grado de primaria, estaba graduado sexto grado de primaria, y comencé, qué casualidad, a leer la filosofía austera racional, y dije, no, esto no es para mí, esto no es para mí. Eras un niño, Germán. Sí. Sí, entonces comencé a estudiar, saqué mi bachillerato, fui a la universidad y bueno, me metí en esta área. Pero hay que hacerlo así. Y por supuesto pasé por esos males de repetir de memoria, que me apabullaban, me ponían por debajo, arrastraban, barrían el piso conmigo, me demostraban pues que era un fanático. Y entonces también superé esa etapa. Entonces, bueno, en conclusión, es eso, vamos a estudiar, vamos a ser prudentes, no nos vamos a ir de las primeras. Yo todavía veo por el Facebook cosas que afirman que son cosas absurdas, y por supuesto, no me meto yo a corregir, porque así lo hacen muchos, ¿no? Basta que tú te equivoques en el Facebook para que te caigan encima, ¿no? Lo mismo es espiritista. Es decir, no hay que tener enemigos por fuera, porque ya lo tienes dentro del espiritismo. Entonces no puede ser eso. Hay que en todo caso corregir,
pero vete al privado, chateale por el privado y dile, hermano, esto no puede ser así. Y yo agradezco porque son como 2 personas que han hecho esto. Que me he equivocado, sí, en mis artículos, y uno se comunicó, ¿cómo que se llama? Un puertorriqueño, uno bigotón, yo lo llamo el bigotón, tú debes conocerlo, no me acuerdo cómo se llama, pero él se comunicó conmigo y dijo, hermano, creo que se equivocó aquí, y yo le dije, sí, hermano, sí, gracias, sí, es un error que tuve, y lo corregí. No, yo pienso que Pero todos tenemos el derecho de equivocarnos y sí, de rectificar, es parte de nuestra humanidad y hay que ser íntegro y honesto, que no lo dominamos todo, que somos aprendices, que estudiamos, que nos gusta esto y por eso estamos aquí, Germán, y que pues empezamos desde niños a leer un poco. Y por supuesto, no lo sabemos todos y que eso es lo importante, aprender de todos. Nadie es tan ignorante que te pueda enseñar algo y ni tan sabio que no pueda aprender. sí, así es. Yo he propuesto de que hay temas trascendentes que son bastante complejos, pero debemos todos los espiritistas a reunirnos, a hacer un foro. Antes se hacía aquí en Venezuela, a través del hermano José Rafael Mendoza Vallejo, no sé si lo conociste, él desencarnó. Él propiciaba foros y venían de países internacionales, Puerto Rico e incluso, y se debatían temas peculiares, pues, y ahí llegábamos a una conclusión, claro, en un debate. No es a oír a uno solo. No, hermano, yo no estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Hay que dar los razonamientos. Y ahí es donde se aprende. Y yo incluso, ese fue uno de mis maestros, José Rafael Mendoza Vallejo, al menos me enseñó el método, cómo hay que hacer para estudiar el espiritismo. Pero hay que hacer, hermano. Ya esto hay que trascender. Ya el espiritismo de Joaquín Trincado tiene un siglo y no se le ha dado una coma a sus obras. Bueno, estamos como la Biblia, que ya tiene 20 siglos, casi va a tener los 20 siglos, y no se le ha modificado una sola coma, se repite tal cual. Y ya el progreso, la ciencia, la física cuántica, no es que ha demostrado que Joaquín Trincado estaba equivocado, no, que ha aportado mucho más cosas que nos facilitan entender lo que él no ha dicho. Y cosas que él no dijo, ahora lo está diciendo la física cuántica. Y así todo, así es el progreso. Correcto, de verdad que hay tanto que estudiar la física cuántica, es algo que me, me gusta mucho porque como dices tú, todas las afirmaciones de Trincado hace un siglo se están reafirmando, la ciencia las está respaldando porque pues así es, la ciencia es, el espiritismo es la madre de todas las ciencias. Así que hermano, te pueden contactar a través de tu muro Germán Bravo en Facebook. También invítalos por si quieren seguir leyendo tus artículos. Tienes mucho de dónde escoger. Sí, sí hay, como tú has dicho, pues mi muro en Escuela Elipse, en espiritismo, ¿cómo que se llama? Espiritismo en línea. Ahí están, sobre todo en mi muro están todos los artículos e incluso pueden bajar los libros, como tú has dicho. Y por supuesto he escrito como 3 más, pero no lo he editado. El último que escribí acerca del alma, porque es importante acotar esto, hermano Alfonso. Yo escribí acerca del espíritu, acerca de Dios, y después releyendo, como dice el maestro Trincado, que cuando uno se conoce a sí mismo, es conocerse en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Y eso es conocer a Dios. Y entonces eso me puso a recapacitar. Yo he escrito sobre Dios, yo he escrito sobre el espíritu, pero no he escrito sobre el alma. Y el último libro que escribí fue sobre el alma. Y en un sentido práctico, lo titulé El alma y las patologías, porque en el alma está el secreto de todas las cosas. Y como dijo un gran sabio húngaro, Frank Bolyai, que el alma lo es todo. Y claro, lo es todo porque dentro del alma está el espíritu. Entonces es importantísimo porque lo llevé a las emociones, a la parte psicológica, a la medicina, al proceso neurofisiológico, que es importante para uno evitar las enfermedades.
porque el espiritista se enferma y entonces quiere consultar a los espíritus para que lo curen. Entonces no está mal, pues, un consejo, pero tenemos eso como el religioso. Voy a poner una velita a un santo para pedirle para que me cure. Aquí se llama José Gregorio Hernández. Le prendo una velita a José Gregorio Hernández para que me cure porque él fue médico. Pues así estamos. Sí, claro. Será otro tema a tratar porque realmente las emociones pues pueden enfermarlo a uno, sobre todo las negativas. Y Sí, obviamente las positivas pues te hacen sentir bien. Así que es otro tema, mi hermano. sí. Sí, hermano, mándame tu correo que yo te voy a mandar ese libro para que lo vayas leyendo poco a poco. Muchas gracias. Claro que sí, te lo enviaremos en inbox, dicen los hermanos. Muy bien, Ajá. Germán. Un abrazo muy fuerte, Germán. Muchas gracias. De verdad, te quiero agradecer siempre que estés disponible y que podamos charlar para aprender todos un poco. Sí, hermano, estamos, como te he dicho siempre, completamente a la orden, porque ya yo en esta etapa al servicio del espiritismo. Ya yo cumplí con mi vida, ya estoy jubilado y ahora, como dice mucho, como dicen las personas tradicionales, ahora voy a descansar. No, yo ahora es que voy a trabajar y ya estoy trabajando. Bueno, incluso la señora me dijo que se iba a divorciar de mí porque yo lo que vivía era investigando. Entonces, bueno, aquí estamos. Pues. Muy bien, Germán, muchas gracias. De verdad, quiero agradecerle a todos mis hermanos. Yo estoy en Los Ángeles, California. Germán Bravo está en Caracas, Venezuela. Así que, Germán, un abrazo fuerte, despídete. Esto fue una entrega más del canal Espiritismo, Luz y Verdad. Hoy hablamos sobre la reencarnación y pues pueden vernos en YouTube, en Facebook y pues es un gusto, Germán. Muchas gracias. Bueno, hermano, gracias a ti sobre todo y gracias a todos los que ven este programa y que pues contribuyamos a incrementar su conocimiento y estamos abiertos a la duda, a la sugerencia, porque para mí es importantísimo. Yo no me molesto que me critiquen, pero que me digan dónde estoy equivocado para aprender. Entonces, gracias a todos y sobre todo a ti, hermano Alfonso, que estás haciendo una gran labor por el espiritismo. No, no me siento halagado por mí, que yo vaya a llevarme todos los honores con este programa. No, el espiritismo es el que se va a llevar estos honores. Yo soy un soldado que cumplo con mi deber. Gracias a ti, hermano, y a todos. Bueno, acotando, aquí estamos, mi hermano, lo poco que he aprendido en lo que es los medios y la producción, lo pongo al servicio del espiritismo. Ahí puedo decir de que algo he aprendido, pero lo poco es para el servicio del espiritismo y creo que este canal es para eso, para aprender de espiritismo. Así es, Un así es, abrazo hermano. fuerte, Germán. Muchas gracias. Igual, Y igualmente. ustedes, hermanos, hasta siempre, siempre más allá. Es la hispana raza, viva y gastonera,